Estamos aquí de nuevo, estimados espectadores. Después de todos los tesoros que llevamos ya acumulados, ha pasado por aquí una campana, una Leica, un juguete de 1910, aquellos buques, aquel museo de maquetas navales, daguerrotipos, infinidad de cosas que llevamos acumuladas ya en el programa. Hoy tenemos la esperanza de sumar dos nuevas joyas. Y cuando digo joyas, me refiero a joyas. Un nuevo chivatazo nos ha puesto sobre la pista de una colección más que interesante que se esconde en un pequeño pueblo de la provincia de Valladolid. Me estoy refiriendo a Peñafiel. Monedas de oro. Vamos a ver lo que encontramos. Y en segundo lugar, nos hemos puesto también sobre la pista de alguien que vive, que ha hecho del coleccionismo su medio de vida. ¿Qué encontraremos hoy en el programa? Hola, soy Dani y estamos en Peñafiel. Estamos en el Museo de Arte Sacro. Aquí en el Museo Sacro tengo una pequeña colección de monedas. Y tendrá maravedíes, ducados, supongo, ¿no? Escudos. Y tenemos también una cosa que os va a gustar. Esto sí sorprende, ¿no? Que íbamos a ver una colección de monedas y de repente nos encontramos con... Una pequeña joya que... No, pequeña no. No es pequeña, precisamente. Vamos a verla. Es sorprendente, ¿no? Y también tengo una pieza que forma parte de uno de los tesoros de mi colección y uno de los tesoros para que podáis ver en este programa. Pues me parece otro tesoro este buen don Daniel. Hola, buenos días. Soy Alberto Martínez, fundador de Touch the Idols, y estamos en mi casa donde tengo parte de mi colección de cartelería de cine, de vinilos, de discos de pizarra y de libros. Sí, que está revuelto, sí. Espero que os guste y os voy a presentar un poco parte de esta colección. Que la colección como tal no le interesa tanto, sino que es buscar una salida o comprar para vender. Porque no creo que haya mucha más gente que sepa más de estas cosas que tú. Tengo una pieza especial que además la acabamos de traer de Japón y espero que os guste. Ese cartel tiene algo de valor, porque ese cartel no se hicieron muchas copias. La categoría del actor y del director lo confieren en un pequeño tesoro. Amigos de Tesoros en Casa, no os perdáis la primera colección del programa de hoy. Nos hemos ido hasta Peñafiel para tratar de cumplir uno de esos sueños que hemos tenido todos alguna vez, el de descubrir un cofre en una isla desierta lleno de monedas de oro. Bueno, no hay cofre, no está lleno, pero sí que vamos a poder tener en nuestras manos alguna que otra moneda y, si es posible, de oro. Dani, hay un grupo, no molestamos, ¿no? Aquí. No, de momento no molestamos. No va a pasar nada. No, de momento no. Bueno, porque nos hemos metido en un museo. Sí. Pero un museo a ver tu colección. Esto es una cosa un poco rara. A ver, explícanos. Sí, bueno, la colección, aparte de ser una colección particular privada que puede estar en unas manos, pues, oye, de una familia o de un particular, yo lo que quiero sobre todo es enfocar la colección de que la disfrute la gente. Un coleccionista muy joven, ¿no? Sí. Parece muy joven. Oye, ¿y por qué aquí en un museo de arte sacro, que por cierto es una maravilla? No vamos a ver cruces, aunque podríamos encontrar aquí varios tesoros para nuestro programa, pero no este es el caso. Vamos a ver monedas, medallas, bueno, y una cosita por ahí muy curiosa que tienes ahí guardada, ¿no? Eso es, sí. ¿Por qué monedas? ¿Por qué medallas? Yo empecé cuando más o menos tenía unos 11 años a coleccionar, bueno, a comprar cosas a través de es una página web bastante interesante de compraventa por internet. Y entonces a partir de ahí la cosa fue avanzando, sigo comprando diferentes cosas, de las monedas primero fueron de baja calidad por el precio, pero después ya me fui aventurando a comprar pues, cosas un poco más caras, cosas un poco más seleccionadas. El peligro del coleccionismo. Sí, lo que hemos hablado siempre, pero fíjate, empieza con 11 años a coleccionar no cosas típicas de un niño de 11 años, ¿no? Que este chico es muy joven, podría haber empezado a coleccionar Playmobiles, Legos, yo qué sé, ¿no? Star Wars, lo típico de un niño de su edad, ¿no? Él empieza a coleccionar monedas y otro tipo de objetos que no son muy acordes a su edad, ¿no? O sea, que tiene un interés real en ese tipo de objetos. No lo creo. Yo, por ejemplo, me he centrado de un límite a otro límite, es decir, por ejemplo, los límites de moneda española, sobre todo, que es lo que colecciono, es a principio de los Reyes Católicos.
y acabando más o menos aproximadamente cuando Alfonso XIII, porque vamos a poner una fecha como hacia 1900. Entonces, de 1475 aproximadamente Reyes Católicos hasta esa fecha. Es decir, las monedas que tengo en el museo vienen desde Felipe II hasta Fernando VII, trienio liberal, es decir, toda la serie de las monedas que van desde ese reinado, desde aproximadamente 1575 hasta 1823. ¿Y tienes una que puede ser una pieza digna para que nosotros la podamos incorporar a nuestros tesoros del programa? ¿Puede Sí. haber una pieza especial? Hay alguna pieza especial, sin duda. Yo tengo una seleccionada que es la reina de las piezas, es decir, por ejemplo, en Carlos III, cuando hablamos de No Bernardo... nos cuentes más, no Vale. nos cuentes más, Vale. porque si no los espectadores se nos marchan, no hay que mantenerles aquí la Sí, tensión. eso Pero no es. solamente vamos a ver monedas, tenemos alguna que otra sorpresita por ahí que yo creo que les va a gustar. Lo que decíamos, también tiene una pinta estupenda, porque sobre todo, solo por la juventud que tiene, don Daniel, es sorprendente, ¿no? Que ya tenga claro Da gusto. que quiere coleccionar y tenga claro además que quiere coleccionar un periodo concreto de la historia, que es bastante amplio, por cierto. Sí, Podría claro. decirse durante toda la duración del imperio, ¿no? Desde el origen de lo que podemos llamar España, pues hasta nuestros días. Hasta, sí, ha dicho Alfonso XIII, ¿no? Bueno, ya vamos a que también tendrá pesetas y tendrá maravedíes, ducados, supongo, ¿no? Escudos. No vamos a ver las medallas, no vamos a ver las monedas todavía, vamos a ver otra cosa muy curiosa que tú tienes aquí. Una pequeña joya que... No, pequeña no. No es pequeña, precisamente. Vamos a verla. Vamos No a es verla. pequeña, no es Vamos a pequeña. verla. ¿Lo ves como no es pequeña? Este reloj es tuyo. Este reloj es mío, sí, precisamente. Este reloj es mío. Lo hemos restaurado entre mi padre y yo. Y el reloj, pues como todas las cosas, tiene una pequeña historia. Pues cuéntanosla porque estamos deseando saber cómo un joven como tú, un chaval, tiene un reloj de estos que es un reloj de una torre que estaría en cualquier sitio, ¿no? Torre, sí. Pues por unos amigos de Fuente del Césped, que es un pueblo al sur de Aranda de Duero, que es donde resido, yo sabía que tenían un reloj en el campanario. Esto sí sorprende, ¿no? Que íbamos a ver una colección de monedas y de repente nos encontramos con un reloj. Estos son los vericuetos por los donde nos mete don Miguel. Pero el reloj le tenían, pues, como lo habían dejado en los años 80, completamente desmantelado, con su esfera, sus dos piezas de maquinaria, sus pesas, en fin. Lo tenía prácticamente todo, pero estaba... Espera, que tenemos aquí alguna foto y podemos Esto ver es. cómo Sí. llegas tú al reloj, ¿no? Mira, más o menos es unas pequeñas citas cronológicas de cómo se ha ido haciendo la restauración. Mira, en origen, esta es una foto de hacia 1975. Y en esta, que es la iglesia de Fuente del Césped, en el campanario, podéis ver que hay dos campanas pequeñas y encima de ella, aprovechando lo que es el hueco del lado izquierdo de la fachada principal de la torre, se ve dentro la esfera, del reloj. Que precisamente esa esfera del reloj es esta que tenemos aquí, así que nos hacemos idea de lo que es, de lo grande que es la torre. Luego tenía su campana de horas también en la parte superior. La cantidad de relojes de este tipo que se ha perdido con el paso del tiempo, ¿no? Con los cambios de tecnología. Sigue habiendo en muchas torres de iglesias y en fachadas los restos de antiguos relojes solares, que esos no, incluso pueden quedar el resto, pero que no se han llegado a eliminar. Sin embargo, estos otros se fueron sustituyendo habitualmente por otros más modernos, y evidentemente los que podían tener más valor que los más antiguos, pues muchos de ellos han perdido. Y la importancia que tenían estos relojes, ¿no? Que muchas veces iban unidos a la campana, ¿no? En este caso de la iglesia, para que sonara a determinadas horas, y la importancia que tenía como aviso para los moradores de ese pueblo, ¿no? Era el que marcaba las horas de trabajo, las horas de descanso. Hay una película que lo refleja muy bien, Bienvenido Mr. Marshall, cuando suena el reloj y todos acuden en tropel se ve muy bien, y no es una película de hace tanto tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo de trabajo os llevó Pues nos poner llevó en marcha esto? aproximadamente un año y 3 meses, pero no con dedicación completa, es decir, sino cada fin de semana pues lo hacíamos unas 2 o 3 horas aproximadamente. A ratos sábado. libres, pero un año y pico. Eso es, sí, un año y pico. Danos información del reloj original, de cuándo, ahí aparece 1727, no sé si es el año en el que tenéis más o menos Ese es el fechado ese año. reloj. Aparte de ello, después de haberlo colocado aquí, por el Ayuntamiento de Fuente del Césped inició una pequeña investigación en su archivo.
En su archivo, viendo las actas capitulares, pues eso, que en 1727 el ayuntamiento, el concejo, junto con la iglesia, acuerdan comprar un reloj. Y por la descripción que nos hace en ese archivo, es este reloj. Este reloj que se compra, ya os digo, en 1727, mediados del siglo XIX. ¿Se sabe quién es el relojero? Pues no se sabía quién era el relojero, aunque en esas épocas se apuntaba de todo, porque todo figuraba, los precios del vino, los precios de los cereales, es decir, aunque ponían todo por escrito, en ese momento no pusieron a quién se compró el reloj. Eran gastos importantes que quedaban lógicamente reflejados en los libros de cuentas y que tenían que colaborar, como en este caso vemos, pues distintas instituciones para poder hacerse cargo de ese gasto. ¿Qué precio podría tener ahora mismo este reloj tal cual está? El precio, yo justo no lo diría. De relojes, por ejemplo, del siglo XIX hay muchísimas piezas, pero de relojes anteriores al siglo XIX, es decir, XVIII, XVII en adelante, hasta el XVI, que hay alguno también, pues más o menos los del XIX pueden rondar aproximadamente un precio un poco más alto, aproximadamente unos 3.000 o 4.000 euros aproximadamente, con todo el conjunto de piezas, aunque pasa que los del XIX son conjuntos mucho más pequeños. Estos relojes aproximadamente del siglo XVIII, siglo XVII en adelante, pues pueden valer más o menos el doble que he dicho, o incluso hasta el triple. Que los otros. Relojes que valgan de torre, que funcionen y que tengan todas sus piezas, y este precisamente pues tiene todo, ¿no? Tiene todas sus piezas. Pues me parece otro tesoro este buen don Daniel, porque para mucha gente de su edad seguramente sea un friki y puede dar lecciones de historia y de restauración de relojes a no ya gente de su edad, sino a gente mucho más mayor. Yo creo que es un ejemplo, más que un friki, que lo vayan considerando como un ejemplo. Para él. Claro, debería ser un ejemplo. Le van a considerar... que seguramente sea considerado por sus amigos el raro. de quinta, el raro. Yo creo que le tendrán un poco apodado como el raro, pero la verdad coincido con Andrés que debería ser un ejemplo. Yo lo aplaudo. Es un ejemplo. Parte 2, Dani, medallas. Cuéntanos cosas de medallas. A ver, que también tienes una colección de medallas. El mundo de la medalla es un mundo también muy amplio. ¿Que entra dentro de la numismática esto? Es una sección que podía ir más o menos ligada al coleccionismo. A lo mejor quizás de numismática no, pero la medallística va muchas veces ligada a la numismática. Eso que está diciendo, por ejemplo, los stands de monedas numismáticas siempre tienen algo de medallas también, o sea, así que no es exactamente lo mismo, pero bueno, sí tienen una cierta similitud, ¿no? Las colecciones de monedas y medallas. De algunas cosas. Bueno, pues lo más importante, medallas vamos a considerarlas civiles, más o menos, que son las medallas mucho más antiguas. No son medallas, son pinjantes. En este pequeño cuadrado que veis aquí se ven tres pinjantes, el 1, el 2 y el 3. Esos son, ya os digo, unas pequeñas medallas, son pinjantes, que se colgaban en justamente todas las botonaduras de cuero de los ¿Época de esas medallas, de la 1, la 2 y la 3, por ejemplo? Pueden ser incluso a partir de mediados del siglo XIII, incluso en adelante hasta el siglo XVI aproximadamente. Andrés, corrígeme si me equivoco, el pinjante es un elemento más de arquitectura que de orfebrería, ¿no? Aunque también se utiliza algo en orfebrería, pero su uso más común es en arquitectura. Efectivamente, más asociado sobre todo al mundo gótico, cuando se ponía pues, en las bóvedas, en las claves de los arcos, para destacar determinados puntos, pero sí, generalmente los historiadores del arte estamos más acostumbrados a ese término asociado a la arquitectura. Tú a los 11 años, ¿de dónde te viene la afición? Es decir, en lugar de estar jugando, dando patadas a un balón, ¿por qué haces buscando pinjantes en libros y demás? Estos, por ejemplo, son mucho más recientes. Pero yo empecé, pues eso, coleccionando monedas, pues las más económicas, por deciros una cosa. Luego ya viene todo rodado. Luego ya quieres piezas mucho más buenas, piezas que te gasten un poco más de dinero. En fin, esto va sobre todo rodado. Venga, veamos monedas. Muy bien. Es a lo que hemos venido. Perfecto. Bueno, esto, Martín, te encantará, ¿no? Está todo perfectamente documentado. Bueno, es que está expuesta la pieza en un museo y además tiene la cartelería perfecta y adecuada para explicar el objeto que se está viendo, ¿no? Dani, monedas, que es a lo que hemos venido, monedas. Eso es. En este espacio... Aquí vemos algunas de las que tienes. Esto es. Es una colección seleccionada, es decir, tiene un principio y un fin. Esta colección, aparte de ello, es rica porque tienen prácticamente desde Felipe II
hasta Fernando VII, Trienio liberal, tiene todos los tipos de moneda, ¿no? Sí, eso es. ¿Cuántas hay aquí ahora mismo? Aproximadamente hay unas, para que os hagáis una idea, unas 65, 70 piezas. Pero tú en tu colección de monedas tienes alguna más, ¿no? Sí, hay alguna más. Sí. Lo que pasa es que las seleccionamos precisamente para que desde Felipe II hasta Fernando VII era una colección un poco, para no poner tampoco monedas romanas, que a lo mejor tengo, o duros, por ejemplo, de Isabel II, de Alfonso XII, Alfonso XIII... Lo que tienes puesto ahí lo circunscribe más de lo que nos comentó al principio, ¿no? Que hablaba desde los Reyes Católicos hasta, creo recordar, Alfonso XIII. Aquí lo circunscribe más aún, o sea, con lo cual me imagino que esté todavía más documentada la colección que tiene ahí de monedas. Yo tengo alguna pregunta que me resulta curiosa, ¿eh? Por ejemplo, ya a mí me llama mucho la atención ver en esta época, estamos hablando del siglo XVII aproximadamente, monedas que tienen cierto deterioro, con una calidad un poco vasta, sí, y algunas de ellas que precisamente todo lo contrario, están perfectas y tienen una calidad de acuñación maravillosa. Si eliges, por ejemplo, el siglo XVII, puedes ver que la moneda había muchísima picaresca a la hora de las monedas, y mucha gente cercenaba las monedas, es decir, las quitaba parte de ella para aprovechar para hacer otras, o simplemente para aprovecharse para la plata. En una época que había mucha escasez de numerario de plata y de oro en el mercado interior, y casi todo se hacía en cobre, o sea que era el fenómeno, bueno, lo que se decía el fenómeno de la mala moneda. ¿Estas son platas? Eso es todo plata. Las monedas que están peor acuñadas son las macuquinas, las famosas macuquinas. Algunas de ellas, pues por ejemplo, como esta superior y, por ejemplo, esta superior sí. Esta, por ejemplo, es de la ceca de México, de cuando el Imperio Español, hacia 1575, un Felipe II. Pero luego también, por ejemplo, podemos ver un Felipe III y otro también, otro Felipe III, que es de la ceca de Sevilla y de la ceca de Toledo. Es decir, esas monedas, aunque las hacían mal, sobre todo se quitaban de parte de ellas. Quitaban, ¿no? Eso es. Eso era muy habitual. Y era un problema, porque claro, al final la moneda ya no eran redondas, sino que tenía cualquier otra forma, y supuso un verdadero problema para las autoridades del momento, esa picaresca de ir limando, sobre todo el oro, Claro, de los las importantes monedas. que no pesaban lo que tenían que pesar. Exactamente, ya no tenían el valor. 3,4 gramos, pues necesitabas 2 gramitos, o medio gramito. Luego, la única ceca de moneda dentro de España que hacía las monedas bien era Segovia, porque tenían un real ingenio que mediante unos rodillos que tenían impreso todo el relieve de las monedas, iban colocando unas pequeñas franjas de metal, y sobre esas dos franjas los dos rodillos giraban, y con la fuerza del molino, que se iba moviendo por el agua, iban acuñando las monedas. O sea, que podemos presumir que la mejor fábrica de Es la de moneda Segovia. es la de Segovia, ¿no? Sin duda. ¿Tenemos Sin alguna duda. de Segovia para ver? Sí, mira, podéis ver, por ejemplo, 4 reales de Carlos II de 1684, y luego hay una pequeña moneda, que es esta de aquí, que es un escudo de 1607 de Felipe III. ¿Que eso es oro? Eso es oro, sí, es precisamente la moneda inferior de oro, de todo el numerario de oro, la más inferior. La verdad es que impresionante, ¿no? Lo que estamos viendo, tanto lo que hemos visto, la campana, las medallas y las monedas, bueno, lo que hemos insistido en ello, lo bien colocado que lo tiene, el conocimiento que tiene de lo que tiene, que es muy importante también, y la buena visibilidad que tiene para cualquiera que... Te voy a pedir que, claro, para no extendernos mucho, seleccionaros un par de piezas que tengan una especial significación, un especial valor de esta colección, que en sí ya es valiosa. Eso es. Por ejemplo, cecas propias que hayamos tenido en Castilla y León. Pueden ser curiosas. Sí, por ejemplo, la ceca de Segovia, lo que os he dicho. Y, por ejemplo, hay aquí un 4 reales. Es un 4 reales de la ceca de Valladolid. Es un Felipe II, es una pieza de Felipe II de 4 reales, ya os digo. ¿Cómo se distingue una pieza que es de Valladolid? En esta parte donde el gratia hay 4 jirones, que esos 4 jirones corresponden a los jirones del escudo de Valladolid, que están en oro y en gules, es decir, en rojo y en amarillo. Y tiene una curiosidad porque se han emitido pocos, porque... Muy pocas. Precisamente la ceca de Valladolid, pues aparte de tener monedas medievales, a partir ya de Felipe III, Felipe IV, ya se empieza a decaer la ceca de Valladolid, que coincide con que se quita la capitalidad de Valladolid a partir de 1606 y ya recae definitivamente
en Madrid. Entonces no hicieron moneda, no volvieron a hacer, aunque hay algunos ejemplares, pero ya en la CECA de Valladolid. Una aproximación, sé que siempre te pido estas cosas. ¿Qué puede valer esto en el mercado? Esta moneda, pues depende sobre todo la calidad de ella. De conservación que tenga, de conservación, ¿no? La pátina es muy importante. Los coleccionistas no queremos monedas que estén lavadas, precisamente, que tengan un brillo especial. Precisamente todo lo contrario. Que tengan uso. Eso es, que tenga una bonita pátina de época. Y la pátina de época, pues, es más o menos, se considera como una pátina de monetario, de que ha estado en contacto con otras monedas o contacto con el oxígeno. Entonces la plata, por ejemplo, se tiende a oxidar. Esa oxidación, más o menos natural por el oxígeno, tiende a crear esta suave pátina en la moneda. Este cerquito oscuro que vemos por ahí. Precisamente lo que decía, como es una moneda que está dentro de las macuquinas, esta moneda precisamente no ha sido cercenada completamente. Podemos ver que prácticamente tiene toda su leyenda, lo que le añade una rareza más especial a la pieza. Más o menos pues, nos podemos hacer una idea que es una pieza de unos 500 euros aproximadamente. ¿Estas piecitas solo? Sí. ¿Es rara de encontrar? Son raras de encontrar las piedras de Valladolid. Lo que sucede es que la pátina de época en los metales nobles sí que se conserva y es agradable de ver, pero en monedas, por ejemplo, de bronce, pues es imposible porque te ocultan todo lo que es el dibujo que tiene. Luego aquí podemos ver, por ejemplo, columnarios, son de la CECA de México, también bastante interesantes. Hay una pieza también que me gusta bastante, que es un 4 reales de la CECA de Sevilla. Qué bonito de Carlos III, sí, es una de las primeras monedas que emitió Carlos III a su nombre, en la CECA de Sevilla. Carlos III, que es uno de tus épocas favoritas, eso, ¿no? Es uno de los reinados que más me gusta coleccionar, precisamente. Luego se puede ver, por ejemplo, el escudo del Imperio Español con las heredades que, aunque habían sido perdidas de los Países Bajos, también todavía tenían la titulación real, y luego el escudo de Castilla y León en el reverso, con la leyenda Hispanieron Rex, rey de las Españas, y la fecha 1761. Hay otra, por ejemplo, otra moneda bastante bonita, que es es un Carlos III de la CECA de Sevilla. Las monedas más o menos las más raras que podemos considerar son de Carlos III en 8 reales, las que se metían en cecas peninsulares, digamos Madrid y Sevilla. ¿No? Y Sevilla, porque precisamente en México, Potosí, Lima, Santiago de Chile también quizás, hacían muchísimo más numerario en plata. Esta es una moneda de la ceca peninsular, porque las otras son cecas nacionales, aunque son del Imperio Español, pero es de ceca peninsular. 1776, sobre todo a los americanos les gusta mucho coleccionar estas monedas porque es de la fecha de independencia de los Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado? Que la gente de los Estados Unidos utilizó moneda española, porque si no es conocido, bueno, se sabe que los españoles financiamos la independencia de los Estados Unidos, entonces utilizaron moneda propia. Para que te hagas una idea. La historia de esta moneda, que es española. Es española. Es un Fernando VII de la ceca de Nueva Guatemala, para los numismáticos. Pesa 27 gramos de plata, para que te hagas una idea. Tiene la pátina del tiempo, es decir, es una moneda pues, que ha estado en contacto con otras y que no es una moneda reluciente, no es una moneda flor de cuño, por ejemplo. ¿Qué pasó? Que cuando estuve yo en Egipto, justamente 3 meses antes de que cayera Mubarak, que fuimos en diciembre de 2010, porque precisamente en febrero de 2011 fue cuando cayó el régimen de Mubarak, nos llevaron al Cairo. Y ahí en el Cairo pues, había diferentes platerías y nosotros fuimos preguntando por moneda romana. Vas a Egipto a buscar moneda romana y de repente... Y de repente aparece una española. En una platería nos sacaron una bolsa que por lo menos pesaba 50 kilos en monedas. Había pues esas monedas mundiales, sobre todo, que esas monedas nos dijeron los moros, nos dijeron los musulmanes, los dueños de esa platería, que de esas monedas hacían ellos las diferentes sortijas, los diferentes collares y eso. La relación es poco conocido, pero la relación que ha tenido tradicionalmente la corona de Aragón con Egipto, desde incluso antes de los Reyes Católicos, es ciertamente interesante, porque el comercio con los musulmanes era mucho más habitual de lo que podemos llegar a pensar, ¿no? Pensamos en las relaciones conflictivas con el mundo musulmán, pero realmente son ciertos momentos concretos los que impiden el que haya esos contactos y el interés de las monarquías europeas por conseguir el comercio, la primacía en el comercio con el mundo árabe. Esta, por ejemplo, que es de Guatemala, cuando el Imperio Español, un año antes de la independencia de Guatemala, pues nos apareció allí y a mí me resultó muy chocante que pudiera haber una moneda española allí precisamente en Egipto.
¿Qué pasa? Que el real de A8 fue la primera divisa mundial, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Estas monedas circularon en Arabia Saudí, en Egipto, en los países árabes. También circularon en China, por ejemplo, y le añadieron unos pequeños... O sea, con esto se pagaba en todo el mundo. Eso es, porque la moneda española tiene una calidad impresionante. O sea, esto era el dólar de la época. Esto es. Bueno, de mucha época. Esto es, sí. Yo creo que es tiempo de que nos enseñes ya los tesoros, ¿te parece? Sí, venga. Por supuesto. De todas las piezas que tengo de mi colección, he seleccionado dos que, por su rareza, son más o menos las más interesantes. También tengo que considerar de que han sido unas de las más caras que he llegado a adquirir. Y son estas dos piezas, como podéis ver, son dos piezas de 8 escudos. Es decir, en la época de Carlos III no había ni siquiera billetes. Entonces, esta es la máxima moneda. Es como si consideráramos este como el billete de 500 euros. Es decir, no había una moneda superior para poder pagar. Aparte de ello, estas dos piezas, que tienen toda su historia, están elaboradas en oro. Es un oro de aproximadamente unas 900 milésimas. Y de la época de, ya os digo, de Carlos III. La más antigua es de 1773 y luego la otra es de 1788, que es precisamente cuando muere Carlos III, en noviembre de 1788. Estas dos piezas son de dos cecas diferentes. La de la izquierda es de la ceca de México, mucho más antigua, y la posterior es de la ceca de Sevilla. Aparte, aunque hay muchas de ellas en el mercado, estas piezas son raras de conseguir precisamente por el precio. Pesan 27 gramos de oro. Son una de las piezas de la más relevancia. Estas piezas no circulaban por las manos de los pequeños campesinos, sin duda, y eran, pues eso, el grueso del fondo de las grandes herencias y de las grandes cantidades de moneda de la época. Yo la verdad es que estoy impresionado con esta colección, porque en principio Miguel nos dijo que íbamos a ver monedas, pero claro, no hemos visto sus monedas. Hemos visto lo primero un reloj, que ya en sí podría ser perfectamente un tesoro. Luego hemos visto esas medallas, que también había algunas, yo creo, de bastante valor. Y luego ya las monedas, que bueno, tenía muchas que eran muy significativas, y las últimas que nos ha mostrado. Luego, claro, él, ¿no? Lo que hemos hablado, tan joven, ¿dónde lo tiene? En un museo. Aunque es su propia colección dentro de un museo, que es una cosa también, como has comentado tú, pues no deja de ser curiosa, pero es la mejor manera de poder tener tu colección, ¿no? En un museo. Yo desde luego me aventuro un poco, pero yo sí lo incluiría como estas monedas que él nos presenta como tesoros. Yo sí lo incluiría por lo que significan las monedas, por la colección como la tiene documentada, por todo lo que sabe él de lo que tiene. Yo mi voto, soy el primero en decir en este caso, yo mi voto es que sí que lo incluyo como tesoro. Yo también lo incluyo, pero lo incluyo fundamentalmente a él, porque como bien ha dicho, son monedas relativamente habituales, a pesar del material con el que están hechos, que una de las causas por las cuales se han conservado también ha sido esa, ¿no? El material. Pero en el mercado una pieza de estas características pues puede estar como mucho en torno a los 2.000 euros, puede ser un poco más. Un poco posteriores, y hubieran saturado el mercado si no llega a recuperar España el tesoro de la fragata Mercedes, pues hubiera sido espectacular, ¿no? La cantidad de monedas que hubieran salido al mercado si la empresa Odyssey pues, sí, lo hubiera podido vender, cosa que por suerte no ha hecho. No se hizo. Ya digo, son poco posteriores, pero la moneda es exactamente esa, cambiando del monarca, ¿no? Y efectivamente, yo voto por ello y me quedo fundamentalmente con el propietario. Pues me lo habéis quitado de la boca, porque es exactamente lo que estaba pensando decir. La suma de las dos cuestiones, ¿no? El principal tesoro es él. Hay que animarle a que siga coleccionando, porque lo hace con mucha profesionalidad y con una delicadeza y un conocimiento digno de mención. O sea, por supuesto que lo llevamos a la categoría de los tesoros, aunque es una moneda relativamente habitual, y también lo es relativamente habitual porque duró en el tiempo mucho tiempo, porque ya hasta que no entró la peseta en época de Isabel II, el escudo era una moneda utilizada, o sea, se podía intercambiar bienes con ella, pero no desmerece el conjunto, y bueno, hay que elegir algo, pues sí, las monedas.
estoy muy orgulloso de que estas monedas, aparte de que sean de mi colección, las podéis visitar en este Museo de Arte Sacro de Peñafiel, en estas vitrinas. Así que os esperamos vuestra visita y agradecido de que podéis contemplar todas las cosas, los pequeños tesoros que tenemos, los particulares, para que las podáis visitar, ya os digo, aquí en Peñafiel. Cinéfilos, melómanos, mitómanos, creo que nuestra siguiente colección os va a gustar. Al menos esto es lo que promete. Viajamos a Simancas para visitar a un coleccionista de cartelería y discos. Don Alberto. Hola, buenos días. Muy bien. Muchas gracias por venir. Me encanta el programa de hoy. Bueno, ¿Sabes por qué? Dime. Porque me gustáis estos, los que no tenéis una colección al uso, sino que venimos a revolver, que tenéis ahí un poco de todo, que sois como acaparadores de objetos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Además es un poco variada, de muchos sitios, y bueno, intentando recuperar lo que ofrece un poco el mercado español, pero bueno, aquí está un poco el garaje. Me encanta más tu centro de operaciones, ¿eh? Esto es bueno, un poco revuelto, pero... Sí, que está revuelto, sí. Tiene un poco de todo de lo que trabajamos. Está un poco... Pero ya nuestros expertos nos vamos centrando. Sí. Cartelones de pelis, fotos de actores, carteles de películas, carteles de conciertos, ¿no? Sí, son carteles de conciertos. Nosotros hemos visto en el programa un poco de todo. Coleccionistas como tal, que lo que quieren es buscar sobre un tema concreto cuantos más objetos mejor. Hemos visto acaparadores anticuarios, gente que colecciona antigüedades. Sí. Vamos a ver otra versión. Tu versión es, no eres un coleccionista, sino que dices, no, yo esto lo voy a convertir en un negocio también. Eres un comerciante de objetos. Efectivamente. Yo somos dos personas, básicamente ahora estoy trabajando yo, pero nosotros somos aficionados al tema del cine, al tema de la música, y bueno, vimos en un momento la posibilidad de hacer de esto un negocio. De hecho, modestamente somos coleccionistas, pero desde luego nuestros clientes son mucho más coleccionistas que nosotros, y lo que hacemos es intentar canalizar ese coleccionismo que nosotros hemos captado en la gente, intentando conseguir piezas que les agraden. Parece que es fundamentalmente negociante, ¿no? Que la colección como tal no le interesa tanto, sino que es buscar una salida o comprar para vender. Sí, intercambio, venta. Hacer de intermediario. Sí, un poco venta por internet, venta online, que es muy típica en este tipo de objetos que nos presenta. Sí. ¿Tienes una pieza que puede ser un tesoro para nosotros? Sí, tengo varias. Os puedo enseñar si queréis. Vale, vamos a ir viendo. Por cierto, a ti te duelen prendas. Hemos hablado con coleccionistas y nos dicen, no, yo no vendo. Y es más, hay algunos que dicen, bueno, puedo desprenderme de algunas piezas para comprar otras, vale. Sí. Pero hay algunas piezas que nos dicen, no, esto ya me pueden ofrecer lo que sea, que no lo vendo. ¿Tú tienes alguna pieza de esas o a ti no te duelen prendas en decir, tú me ofreces y yo comercio con ello? Yo vendo casi todo. Lo único que no vendo puede ser quizás cosas que tengan algún tipo de valor, si quieres hasta sentimental, que incluso no tendrían mucho valor fuera de este valor sentimental, como discos que me compré pues hace 30 años, de películas que vi en su momento y me pude hacer con un cartel, con un pase de prensa, con otro tipo de piezas, pero a partir de ahí lo que hemos adquirido, si quieres, los últimos 10 años y los 2 últimos años, que son principalmente los que hemos ido comprando cosas, la idea era dedicarse a ello como negocio. Algunas veces nos encontramos con joyitas que dices, ostras, pues con esto no me deshago, pero al final, si te hacen buenas ofertas, pues al final es un negocio, ¿no? Me ha llamado la atención que lo tiene en un garaje y tiene un grupo mítico de los garajeros que se llaman. La música de garaje se la denomina así porque los grupos en cierto momento ensayaban en garajes. En el tema de la librería, como en el tema de los discos, está mucho más saturado que el mundo del cine. Entonces nos hemos centrado en editoriales pequeñas, en editoriales que están saliendo últimamente. Por ejemplo, este libro es de una editorial de La Rioja, de Pepitas de Calabaza. Son de autores, digamos, un poco menos conocidos, de temas un poco más alternativos, que normalmente no te lo vas a encontrar en un Vips, en un Corte Inglés, en centros, digamos, de grandes dimensiones. Luego también nos hemos centrado en recuperar cosas que ya no se encuentran. Es decir, por ejemplo, revistas de coleccionista. Esto se dejó de editar
a mediados sobre el 2004-2005, es una revista de coleccionismo de cine. Entonces nosotros también vendemos este tipo de revistas. Está perfecta, ¿no? Esto es una edición de lujo. La revista AGR, sí. Que en su momento fue conocida, no se tiró, no hay una cantidad de números inmensa porque se ha tirado entre el año 1999 y 2010 y bueno, por el tema de la crisis pues ya no se edita en papel. Porque claro, ya con la aparición, no la aparición, sino la masificación de Internet, ya las revistas en papel, la verdad es que siguen teniendo algunas una difusión importante según el OGM, pero cada vez son menos. Y esa concretamente es del año 2002. Luego también trabajamos pues, pequeñas, lo que pueda ser conocido como fanzines o revistas un poco alternativas. Esto es de unos chicos de Extremadura. Se llama la editorial Aristas Martínez y bueno, es una revista que me parece que ahora se ha dejado de hacer también, que bueno, está dedicada concretamente este número a la editorial Valdemar, a la literatura de terror y fantástica. Claro, esto ya sí que es minoritario, quiero decir, en concreto ese fanzine sí es conocido, pero la verdad que el tema de los fanzines, que hay muchos aficionados a los fanzines, pero el fanzine, como es el que estamos viendo ahí en la imagen, son cosas para un público muy especializado y muy minoritario, ¿no? Que no digo que no se busque, hay algún expositor, por ejemplo, en algunas ferias del disco hay algún expositor especializado en este tipo de revistas, pero que en una feria puede vender 15 revistas. O sea, quizá, Carlos, deberíamos de explicar que es un fanzine, una publicación libre. Bueno, sí, que escapa un poco de lo que es lo comercial. Que a lo mejor cosas que a lo mejor escapa un poco que lo has definido perfectamente. El tema de los discos, pues bueno, es un tema mucho más trillado, sobre todo el tema de los vinilos. Ahora, bueno, se oye continuamente, incluso en informativos, pues que el vinilo se está recuperando, que se hacen ediciones nuevas. Que, sí. Es cierto que se ha puesto un poco de moda, pero... Se ha puesto de moda, gente que seguimos comprando, nunca hemos dejado de comprar, pues te extraña un poco esto, pero bueno, siempre nos gusta. Sí que es verdad que desde el punto de vista de negocio, pues bueno, sí que está más trillado y es más difícil moverse a la hora desde el punto de vista de negociante, ¿no? de comerciante. ¿Qué se valora en un disco para decir tiene más valor o tiene menos valor? Bueno, disco de vinilo. En un disco de vinilo depende del autor, depende un poco de lo que cada uno busque, ¿no? Es decir, nosotros básicamente las dos personas venimos del mundo, como aficionados del mundo del rock. Entonces, bueno, pues los vinilos más antiguos, de grupos, digamos, un poco más raros, de ediciones más limitadas, pues eso es lo que más se valora, ¿no? Hay tres claves que definen a un disco. Primero, que se hayan editado un número limitado de copias. Esa es la primera, digamos, la primera premisa que a un vinilo le da cierto valor. Que sea la primera edición. Es decir, que no sean ediciones ya la tercera, la segunda o la cuarta reedición, y luego la conservación sobre todo de la portada. Esas son las tres premisas para que un vinilo tenga un cierto valor. Hay que explicar también a los telespectadores que en este tema han tocado hueso con don Carlos, porque siempre me apasiona un poco. Siempre, ¿no? Que compra un disco, no compra uno, compra dos, es verdad. Y uno lo oye y el otro lo guarda, ¿no? Así es. Esto es un recopilatorio de música de los años 50, que bueno, no tiene gran valor. Tendría, por ejemplo, valor encontrar alguno de los discos originales del recopilatorio este, ¿no? Y luego, pues bueno, estos son discos de discográficas pequeñitas que hemos comprado allí. Este, por ejemplo, es muy llamativo porque es un disco que edita una tienda de discos. Es una tienda de Osaka, de Team Bomb Records, y bueno, pues el músculo, digamos, económico que tienen algunas tiendas allí permite que pueden producir grupos, ¿no? Este es del famoso grupo 5678, que se hizo famoso con la película de Kill Bill de Tarantino. ¿Cuáles pueden ser las pequeñas joyas que puedes tener ahora mismo aquí? Nosotros, bueno, como joyas, pues, por ejemplo, discos de pizarra. Nosotros, pues bueno, intentamos recuperar este tipo de productos que
que mucha gente dirá, bueno, ¿quién escucha esto? Tal, pues bueno, todavía se sigue... ¿Quién escucha esto? Pues hay gente que lo compra, lo escucha y lo colecciona. El sello Pathé, ese disco no sería de lo más valioso en pizarra, porque sello Pathé es un subsello, no sé si os suena, una imagen de un perro y unos discos que se llaman His Master Voice, su voz magistral. Realmente esos son los discos buenos de pizarra que, aunque se hicieron en muchos estilos, bandas sonoras, hay algo en flamenco, pero realmente lo que más se busca es Carlos Gardel y todo lo que tiene que ver con el tango. Bueno, tengo que decirte que yo la mitad de las películas no las conozco, ¿eh? Bueno, pues si te digo la verdad, si tú no conoces la mitad, yo un poco más conozco. Mi marido se divierte, Yo y los hombres de 40 años, Aquel viejo molino, Don Juan Tenorio. Bueno, Juan Tenorio, conozco la obra, pero la película seguro que no. No las conozco. Estos son aquellos programas de mano de los años 40. Nosotros cuando empezamos a dedicarnos a esto, nosotros lo conocíamos porque como aficionados al cine siempre nos ha gustado los mercadillos, nos ha gustado, y siempre nos llamaba la atención que en muchos mercadillos de toda España, mercadillos de domingos, te encontrabas a gente mayor normalmente que tenía este tipo de carpetas además, clasificadas y demás, con las películas, ¿no? Y entonces era curioso que te acercabas y te decían, bueno, pues esta película la vi yo, esta de tal cine y demás, ¿no? Te digo un poco lo mismo que con el tema de los vinilos y con lo otro. Digamos, la ecuación escasez, estado de conservación, marca un poco el precio. Entonces puedes encontrar cosas muy posteriores más caras. Pero normalmente lo más antiguo siempre es símbolo de más valor, sí. Entonces, lo que pasa es que, claro, también los primeros de los que te estoy hablando no son tan coloridos, son menos llamativos, entonces estos, en fin, tienen más valor. Luego hay algunos, como por ejemplo estos, que ya tienen algún tipo de forma. Este, por ejemplo, está defectuoso, con lo cual pierde muchísimo valor, pero les hay muy bonitos. Ahora que habla de los pases de mano, hay un señor en Gijón que acude a veces a Valladolid, a ferias, que ha hecho un libro magnífico sobre lo que eran los afiches o los pases de mano de cine español fundamentalmente, pero que ha recopilado prácticamente todos los pases de mano que se dieron en los cines, que era fundamental para promocionar la película, que ahora nos parece, vuelvo a decir, algo prehistórico, ¿no? Pero que en un momento era la promoción de la película y el recuerdo que te llevabas a casa de que habías estado en esa película. ¿Qué historia tiene esto? Que es muy bueno, curiosa. Esto es muy limitado, la historia, es más la anécdota que la historia del pase de mano. Este pase de mano, que aquí en cualquier persona lo puede ver, además es bastante habitual, puede tener un valor de 20 céntimos en cualquier... Sí, de estos, 20 céntimos. 20 céntimos en un mercadillo de aquí, de Manolo Escobar. Aquí te vas a los domingos, ¿no? A Fuente Dorada los domingos que suelen poner allí. Lo encuentras. Entonces nosotros vamos subiendo a las diferentes páginas que tenemos abiertas pues nuestros productos y un día, pues bueno, normalmente se suelen vender un tipo de cosas más que otras, ¿no? Por ejemplo, las películas americanas, Hitchcock, los grandes actores se venden mucho más. Pero nos llamó la atención que este de Manolo Escobar lo hemos vendido fuera de España un par de veces y nos llamó incluso la atención que le vendimos para, no sé, fue para Dubái o para Kuwait y dijimos, ostras. Compran un afiche de mano de una peli de Manolo Escobar. Sí, para los países árabes, sí. ¿Y eso sabes por qué tiene tanto tiempo Pues allí? no, hay cosas que te sorprenden, quiero decir, uno cree que domina el negocio y trata de saber en el mundo en el que se mueve, pero luego hay cosas que te sorprenden, ¿no? Pero me decías antes, incluso si aquí puedes pagar 20 céntimos por esto, allí te pagaban hasta 500 veces más. Sí, bueno, el valor, además pasa una cosa, quiero decir, esto, como pasa con varias cosas de las que vendemos, que es un menudeo, en algunos casos es un menudeo, puede valer más el envío casi que el valor de lo que es la película. Nosotros, bueno, la persona en este caso, pues sí que era una persona por el nombre de origen árabe, pero hay mucho emigrante, podemos verlo allí, pero no sé. Hacíamos antes referencia a eso, ¿no? Que hay cosas que en España apenas tienen valor y que en los países más insospechados, por ejemplo, bueno, voy a dar un dato para los que venden, ¿no? Bueno, que ya es muy sabido, pero los discos, por ejemplo, de Rafael, en Japón se matan por ellos. O sea que, señores, si tienen discos de Rafael originales, o guárdenles, o si los quieren vender, anúncienlo en Japón, porque en Japón no se sabe muy bien por qué, pero hay cantidad de seguidores
hay de muchos grupos españoles, pero el caso de Rafael es llamativo, sobre todo los primeros años de Rafael. Hablábamos antes de los EPs, de los singles, esos primeros singles de Rafael. Esos son buscadísimos y son muy bien pagados en Japón, y sin embargo en una feria en España pues puedes encontrar 3 singles de Rafael a 5 euros los 3, uno 3 euros, los 3 5, ¿no? A un precio relativamente, nada, casi sin valor, ¿no? Bueno, pues este es un poco mi último tesoro, que le acabamos de traer la semana pasada de Japón. Es de la película La Ley del Silencio de Elia Kazan, del estreno tras la obtención de los 8 Oscar, y bueno, es el cartel original en edición japonesa. Normalmente las distribuidoras siempre mandaban su cartel oficial, pero claro, en el caso japonés, como en otros países, el grafismo de las letras cambiaba, y bueno, pues los carteles japoneses siempre a nosotros nos resulta muy exótico, aparte de por el grafismo, por la cantidad de colores que suelen incluir en los carteles. Este cartel nosotros cuando lo hemos comprado le hemos chequeado, hemos hablado con la persona que le hemos vendido, le hemos comprado. Entonces está en perfecto estado, hemos testado de que era original del año 55, de cuando se estrenó allí la película. Entonces, bueno, pues esto le confiere pues un valor bastante importante. El estado también es bastante importante. El éxito que tuvo la película, el actor, en fin, puede haber películas que pueden estar muy premiadas, pueden tener esa antigüedad, pero si añadimos los premios que tienen a Marlon Brando, la película tan buena que es La Ley del Silencio, pues le confiere pues una particularidad muy interesante desde el punto de vista de aficionado y desde el punto de vista comercial, ¿no? Entonces esperemos que guste y que, bueno, que pueda caer en manos de una persona que le satisfaga y que, bueno, porque a nosotros también nos gusta que este tipo de productos acabe con gente que lo valore más allá del capricho y nos gusta también el poder satisfacer a estos coleccionistas, ¿no? Como colección deja mucho que desear. Es quizá, como lo tiene orientado como un negocio del cual merece todos los respetos, faltaría más, porque puede hacer feliz a mucha gente que colecciona, es una pieza, de hecho seguro que necesaria para muchos coleccionistas, si no, no tendría actividad económica, ¿no? Y no hay duda de que la tiene. En cuanto al tesoro que nos presenta, pues es verdad que es un curioso ejemplar de un cartel de cine para una película americana cuando se estrena en Japón, pero teniendo en cuenta la calidad de los objetos que hemos seleccionado para la Galería de Tesoros en Casa de nuestro programa, no creo que tiene, yo creo que no tiene cabida. Yo tengo que decir que me ha hecho especial ilusión el ver a Manolo Escobar, de la cual mi madre es una gran coleccionista tanto de discos como de películas. Pero dicho esto, a la hora de seleccionar el tesoro, bueno, pues considero que no está al nivel de poder pertenecer a la Galería de Tesoros. No me gusta ya de por sí el planteamiento que tiene la colección, que de hecho no es una colección como tal, porque en todo momento, y en eso no nos ha engañado, nos lo plantea como un negocio. Y yo creo que el coleccionista precisamente puede deshacerse de cosas para comprar otras, pero su objetivo es la colección y dar sentido a esa colección. Y en este caso pues lo que veo es que lo que interesa es el valor comercial de poder conseguir algo o incluso hacer de intermediario para conseguir objetos relacionados con el tema que sea a alguien. Y yo coincido con vosotros, sí que animarle a que siga coleccionando, a que tenga mucha suerte con su proyecto, pero la verdad que sí que debería, yo creo, y me atrevo a aconsejarle en este caso, a esta colección tenerla un poquito mejor colocada, es decir, o sea, los discos en sus sitios, no sé, de alguna manera que tenga otra presencia esta colección, y no me sumo a lo que decís vosotros. Sí que es verdad que el cartel, volvemos a lo mismo, los discos en japonés tienen mucho valor, en España se pagan muy bien ciertos discos, sobre todo si son originales, en este caso él habla que es un cartel de estreno,
con lo cual sí que tendrá un valor, pero me parece excesivo para incluirle en los tesoros de Castilla y León. Coincido. Paso a paso vuestra galería de tesoros va cogiendo peso. Esta semana solo podemos sumar una pieza, esos 8 ducados de oro del joven don Daniel. Pero desde luego suma un plus de calidad al amplio elenco que tenemos ya. Entusiasmados estamos con el nivelazo que esta virtual vitrina de tesoros en casa está adquiriendo. Nos vemos.